No llegó al Vaticano como un hombre de poder. Llegó como alguien que no parecía encajar. Albino Luciani no caminaba como príncipe, no hablaba como político, no miraba como estratega. Sonreía. Y esa sonrisa, dentro de una estructura construida durante siglos para imponer solemnidad y control, era más inquietante que cualquier amenaza abierta. Había nacido en una familia pobre del norte de Italia, hijo de un obrero socialista y de una mujer profundamente creyente. Creció entre la fe y la crítica al poder, aprendiendo desde niño que la religión no tenía sentido si no servía para aliviar el sufrimiento humano. No soñaba con tronos ni con palacios. Soñaba con explicar a Dios de forma simple, comprensible, cercana. Incluso cuando se convirtió en obispo y luego en patriarca de Venecia, seguía hablando como párroco de pueblo, no como figura institucional. Cuando murió Pablo VI, el Vaticano entró en uno de esos momentos donde todo parece quieto, pero en realidad todo se está negociando. El cónclave de 1978 no buscaba un revolucionario. Buscaba estabilidad. Un puente. Un hombre de transición. Y por eso Albino Luciani apareció como la opción segura. Nadie imaginaba que aquel hombre sencillo, tímido, casi incómodo con el poder, pudiera alterar nada importante. El 26 de agosto de 1978, el humo blanco salió de la chimenea. El mundo escuchó el nombre, Juan Pablo I. Un nombre doble, nunca antes usado. Un gesto simbólico que ya decía algo, continuidad, pero también algo nuevo. En el balcón, el nuevo papa apareció sin la rigidez habitual. Sonrió. Habló con voz suave. Dijo que era un pobre papa. El mundo sonrió con él. Dentro del Vaticano, no todos lo hicieron. Desde el primer día, Juan Pablo I comenzó a romper códigos sin anunciar ninguna revolución. Rechazó la coronación papal con la tiara. Eliminó rituales que consideraba excesivos. Se negó a usar el nosotros majestático. Hablaba en singular. En homilías cortas, directas, sin retórica pesada. Citaba cuentos, fábulas, autores no religiosos. Hablaba de humildad, de conciencia, de un Dios que no se parece a un burócrata celestial. Parecía inofensivo, pero no lo era. Porque mientras sonreía en público, leía informes en privado. Y lo que estaba leyendo no era pastoral. Era financiero, político, oscuro. El Vaticano de finales de los años 70 no era solo una institución espiritual. Era un entramado de bancos, favores, silencios y alianzas peligrosas. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, estaba vinculado a operaciones financieras turbias, relaciones con banqueros acusados de fraude, conexiones indirectas con la mafia italiana y con logias masónicas clandestinas. Juan Pablo I no llegó ignorando esto. Llegó con la intención de tocarlo. En menos de un mes, comenzó a mover piezas. Pidió listas. Pidió nombres. Pidió explicaciones. Habló de cambiar a responsables clave. Habló de revisar cuentas. Habló de retirar a hombres que llevaban décadas en puestos intocables. No gritó. No acusó públicamente. Pero su sola intención era suficiente para encender alarmas. También incomodó en el plano doctrinal. No porque negara dogmas, sino porque humanizaba demasiado la fe para quienes preferían controlarla. Habló de misericordia con una insistencia peligrosa. De conciencia personal. De un Dios que no se complace en castigar. Para algunos sectores rígidos, eso sonaba a debilidad. Para otros, a pérdida de control. Juan Pablo I no parecía darse cuenta, o tal vez sí, de cuántos intereses estaba tocando en tan poco tiempo. 33 días. Ese fue todo su pontificado. 33 días en los que no tuvo tiempo de viajar, de consolidar poder, de construir aliados fuertes. 33 días en los que solo tuvo tiempo de ser coherente. Y en estructuras cerradas, la coherencia puede ser más peligrosa que la rebelión. La noche del 28 de septiembre de 1978, Juan Pablo I se retiró a descansar como siempre. No estaba enfermo oficialmente. No había señales públicas de crisis grave. A la mañana siguiente, no salió. No respondió. Una religiosa lo encontró en la cama. Estaba muerto. La noticia fue inmediata y confusa. Las versiones se contradijeron desde el primer minuto. Que murió dormido. Que fue un infarto. Que lo encontró su secretario. Luego que fue una monja. Que había leído documentos hasta tarde. Que tenía papeles en la mano. Que no. Que estaba tranquilo. Que estaba preocupado.
El Vaticano anunció la muerte sin autopsia, sin investigación profunda, sin permitir preguntas largas. Y el silencio cayó como un muro. El Papa que había hablado de transparencia murió envuelto en opacidad. El Papa que sonreía murió sin explicación clara. El Papa que parecía inofensivo dejó demasiadas preguntas abiertas. Y entonces comenzó la otra historia. La que no se cuenta en ceremonias. La mañana posterior a su muerte fue un laberinto de versiones. Dentro del Vaticano, los pasillos no resonaban con pasos apurados, sino con susurros controlados. Nadie gritaba. Nadie corría. Pero todos sabían que algo no encajaba. El cuerpo de Juan Pablo I yacía inmóvil mientras la maquinaria institucional se activaba con una precisión que contrastaba brutalmente con la improvisación de las explicaciones públicas. Primero se dijo que había muerto en paz, dormido. Luego que fue un infarto. Después se corrigieron detalles, que lo encontró su secretario personal, no la monja. Más tarde se admitió que sí fue una religiosa. Se habló de documentos en su cama, luego se negó. Cada rectificación abría una nueva grieta. No porque la muerte fuera imposible, tenía 65 años, sino porque la forma en que se comunicó parecía diseñada para cerrar preguntas, no para responderlas. No hubo autopsia. La explicación oficial fue simple, no era necesaria, el Papa era un hombre frágil, su corazón falló. Pero para muchos, esa decisión fue el verdadero detonante de la sospecha. En una institución que documenta hasta el más mínimo detalle ritual, la ausencia de un examen médico completo resultó ensordecedora. No se trataba de afirmar un crimen, sino de entender por qué se descartó cualquier posibilidad de aclaración. Mientras el mundo lloraba a un papa sonriente que apenas había comenzado, dentro del Vaticano algunos respiraban aliviados. Los cambios anunciados quedaron congelados. Las listas pedidas dejaron de circular. Los nombres que estaban a punto de ser removidos conservaron sus cargos. El Banco Vaticano siguió funcionando sin auditorías profundas. El impulso reformista se evaporó en una sola noche. El patrón era inquietante. Juan Pablo I había hablado, en privado, de revisar relaciones financieras peligrosas. Había mostrado preocupación por figuras clave vinculadas a escándalos bancarios en Italia. Había cuestionado la cercanía entre sectores eclesiásticos y poderes económicos opacos. Nada de eso llegó a plasmarse en documentos públicos firmados. Todo quedó en el terreno de los testimonios indirectos, de memorias posteriores, de declaraciones recogidas años después. Y ese es el problema con las muertes repentinas, dejan solo ecos. Periodistas comenzaron a investigar. Escritores conectaron nombres, fechas, decisiones frustradas. Se habló del Banco Ambrosiano, de banqueros que terminarían colgados bajo puentes años después. Se habló de logias masónicas infiltradas en instituciones clave. Se habló de luchas internas que no necesitaban violencia directa, solo tiempo y silencio. Ninguna prueba concluyente. Ninguna confesión. Solo una cadena de coincidencias demasiado perfecta para algunos, y demasiado incómoda para otros. El Vaticano respondió como siempre responde ante lo que no quiere alimentar, cerrando filas. Declaraciones breves. Negativas corteses. Llamados a no caer en teorías. El mensaje era claro. La historia oficial estaba escrita, y no se revisaría. Pero cuanto más se insistía en cerrar el tema, más persistía la pregunta en el imaginario colectivo. ¿Por qué un papa que hablaba de transparencia murió rodeado de opacidad? El número 33 comenzó a adquirir un peso simbólico casi obsesivo. 33 días. La edad de Cristo al morir. Para algunos, simple coincidencia. Para otros, un detalle inquietante más en una historia que parecía escrita para provocar sospecha. Juan Pablo I había tenido tiempo de mostrar un estilo, una intención, un rumbo, pero no el tiempo suficiente para consolidarlo. Fue un pontificado sin huellas administrativas profundas, pero con un impacto emocional desproporcionado. Su figura empezó a crecer después de su muerte. No como mártir oficial, sino como posibilidad truncada. El papa que pudo haber sido. El papa que no llegó a incomodar lo suficiente en público, pero que inquietó demasiado en privado. En una institución donde el poder se mueve lentamente, un hombre que intenta acelerar procesos sin construir defensas se vuelve vulnerable. Y sin embargo, hay otra lectura. Tal vez Juan Pablo I no fue eliminado por lo que hizo, sino por lo que representaba. La idea de una iglesia más simple, menos ceremonial, menos atada a estructuras financieras complejas. La amenaza no siempre está en la acción concreta, sino en el ejemplo.
Un papa humilde en la cima de una pirámide de poder es un espejo incómodo para todos los que viven cómodos dentro de ella. Con su muerte, el sistema volvió a respirar. Con su muerte, se eligió rápidamente a un sucesor fuerte, carismático, preparado para el choque ideológico global que vendría. La historia siguió. El Vaticano no se detuvo. Pero algo quedó suspendido en el aire, la sensación de que durante 33 días, el timón estuvo en manos de alguien que no quería gobernar como príncipe, sino como pastor. Y eso, en ciertos contextos, es más peligroso que cualquier conspiración. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio pesado, denso, cargado de lo que nunca se aclaró. Un silencio que, décadas después, sigue generando libros, documentales, debates y sospechas. Porque cuando una institución milenaria responde a las preguntas con prisa y cierra la puerta demasiado rápido, la historia no se calma, se enquista. Juan Pablo I quedó así atrapado entre dos narrativas. La oficial, breve, ordenada, sin sombras. Y la alternativa, fragmentada, incompleta, llena de y sí. Ninguna puede probarlo todo. Ninguna puede cerrarlo del todo. Pero juntas dibujan el retrato de un hombre cuya mayor singularidad fue no parecer peligroso, hasta que lo fue. Y tal vez esa sea la razón por la que, tantos años después, su sonrisa sigue inquietando. Con el paso de los días, el Vaticano volvió a su ritmo habitual. Las ceremonias siguieron. Los comunicados se normalizaron. El mundo pasó página con la rapidez con la que siempre lo hace cuando el poder ofrece una nueva figura para mirar. El cónclave fue convocado de nuevo, y esta vez la elección no buscó transición ni discreción. Buscó fuerza. Buscó presencia. Buscó un papa capaz de enfrentar el siglo con choque frontal. Y así, la historia giró bruscamente hacia otro rumbo. Pero mientras el foco se desplazaba, la figura de Juan Pablo I no se desvaneció. Al contrario, comenzó a crecer en ausencia. Porque hay líderes que se explican por lo que hacen, y otros por lo que no les dejaron hacer. Su legado no se midió en documentos firmados ni en reformas ejecutadas, sino en la pregunta persistente que dejó flotando: ¿qué habría pasado si hubiera vivido más? Esa pregunta no es solo histórica. Es estructural. Obliga a mirar cómo funcionan realmente las instituciones cuando alguien intenta simplificarlas desde dentro. Juan Pablo I no quiso destruir nada. No habló de revolución. No buscó enfrentamientos públicos. Pero su sola manera de ser, su rechazo al lujo, su lenguaje directo, su interés por las finanzas, su incomodidad con los rituales excesivos, señalaba una dirección distinta. Y a veces, señalar un camino nuevo es suficiente para desatar resistencias invisibles. Con los años, investigadores y periodistas siguieron desenterrando detalles. Testimonios tardíos. Documentos parciales. Recuerdos de quienes lo trataron en privado. Ninguno definitivo. Ninguno capaz de cerrar el caso. Pero todos apuntando a lo mismo: la muerte de Juan Pablo I no encaja del todo en la lógica de un simple final biológico comunicado con torpeza. Encaja mejor en la lógica de una institución que, cuando se siente amenazada, prioriza la estabilidad por encima de la transparencia. Eso no significa que exista una verdad única oculta en una caja fuerte. Significa algo más inquietante: que en sistemas de poder complejos, la verdad rara vez es simple. A veces no hay un villano claro, ni una orden directa, ni una conspiración cinematográfica. A veces basta con un contexto cargado, decisiones apresuradas y silencios convenientes para que una historia quede incompleta para siempre. Juan Pablo I se convirtió así en una figura incómoda para todos los relatos. Para quienes quieren ver pureza absoluta, su muerte plantea dudas. Para quienes quieren ver corrupción total, faltan pruebas. Su historia queda suspendida en un punto intermedio, donde lo humano, lo político y lo espiritual se cruzan sin resolverse. Y tal vez por eso sigue viva. Su beatificación, décadas después, no cerró el misterio. Lo suavizó. Lo envolvió en lenguaje espiritual. Pero no respondió las preguntas terrenales. Y eso dice mucho. Porque incluso cuando una figura es elevada oficialmente, su historia concreta sigue interpelando a quienes no se conforman con fórmulas. 33 días no parecen suficientes para cambiar una institución milenaria. Pero sí pueden ser suficientes para mostrar una grieta. Un instante donde el poder tomó conciencia de su propia fragilidad. Un momento en el que alguien gobernó sin querer gobernar, y precisamente por eso alteró más de lo esperado. Juan Pablo I no dejó enemigos declarados ni grandes discursos finales. Dejó algo más sutil y duradero:
la sensación de que otra forma de ejercer el poder era posible, aunque fuera incómoda. Y en estructuras que sobreviven gracias a la repetición, esa idea es profundamente desestabilizadora. Hoy, su sonrisa sigue siendo interpretada de dos maneras. Para algunos, es símbolo de bondad pura, de un pastor que no tuvo tiempo de mancharse. Para otros, es la sonrisa de alguien que vio demasiado y decidió actuar demasiado rápido. Ambas lecturas conviven. Ninguna se impone del todo. Y quizás nunca lo harán. Porque hay historias que no están hechas para cerrarse, sino para advertir. Advertir que la humildad real puede ser peligrosa. Que la transparencia incomoda más que la rebeldía. Que el cambio suave a veces provoca más resistencia que el cambio violento. Y que incluso en el corazón de instituciones sagradas, el poder sigue siendo poder, y reacciona como tal. El Papa que murió en 33 días no dejó un reinado largo. Dejó una pregunta larga. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta definitiva, su historia seguirá regresando, una y otra vez, como regresan todas las historias que tocaron algo demasiado sensible para ser olvidadas.